Hay una atmósfera de libertad en este lugar. Vamos, levante sus manos y déjese ministrar ahora. Déjese llenar. En el nombre de Jesús, ahora mismo se están rompiendo las cadenas. Vamos, métase, sumérjase en las aguas. No se salga, no se distraiga, no piense en lo que está pasando con el que está a la derecha o a la izquierda. Métase usted, métase en las aguas, métase en las aguas. Hay una unción de libertad que se está empezando a soltar ahora. Cuando la unción apostólica viene sobre un lugar y el Señor desata libertad, en ese momento la unción sobrenatural se mueve. Es un manto que ha sido soltado ahora. Mientras el apóstol Gabriel soltaba esas palabras, algo se abrió en los cielos. Es como si el techo de este lugar se hubiera abierto, se hubiera separado así, y la lluvia del cielo comienza a descender. Estuviera descendiendo ahora, especialmente sobre mujeres. Hay mujeres que están siendo tocadas ahora. Eso es lo que sucede cuando usted levanta sus manos, cuando usted se postra, cuando usted pronuncia el nombre de Jesús. Usted le dice: Jesús, si tú quieres, restaura mi matrimonio. Jesús, si tú quieres, sana a mi hijo. Jesús, si tú quieres, haz un milagro con mi esposo. Y el maestro hoy te está tomando de la mano, así cuando tú las tienes en alto. Él te toma de la mano y te dice: sí quiero, recibe tu milagro. Sí quiero, recibe ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús ahora. Porque hay olas de gracia en este lugar. Y estamos creyendo, como hablamos ayer, que la gracia es un regalo inmerecido, pero que hay un regalo con mi nombre. Y Padre, tú, como dice tu palabra, aunque mi padre terrenal o mi madre terrenal me abandone, con todo tú me recoges. Con todo tú me abrazas, con todo tú me adoptas. Aquí estoy dispuesto a recibir tu abrazo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos están alegres en esta noche? ¿Qué noche? Y hemos preparado toda esta fiesta por usted. Estamos acá para recibirle con los brazos abiertos y para compartirle un mensaje en esta noche. Para los que estuvieron ayer, estuvimos compartiendo un poco de la gracia. Ayer hablamos de la gracia y dijimos que la gracia es, ¿quién se atreve a decir? Un regalo inmerecido. La gracia es eso. Es recibir un regalo cuando uno no lo merece, naturalmente. Y es algo sin sentido para nosotros los seres humanos. Pero yo quiero hoy compartirle un pasaje y hablarle un poco acerca de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Es que existe algo que se llama justicia. Diga conmigo: justicia. Es darle a cada cual lo que se merece. Eso es justicia. Darle a cada uno lo que se merece según sus actos, según sus decisiones. Eso es la justicia. Si usted va por la carretera conduciendo y hay una señal que dice que el límite de velocidad, porque está en una zona escolar, es de 25 kilómetros por hora, y a usted se le ocurre no ir a 25, sino ir a 50 o a 70 o a 100, y adelante se encuentra un oficial de policía, y ese oficial
lo señala y lo orilla y le dice: Señor, usted conoce la ley de tránsito. Señora, usted conoce la ley de tránsito. ¿A qué velocidad venía? Yo venía, señor oficial, a 20. No, señora, no, señor. Usted venía a 70 o a 80 en una zona escolar donde la ley dice que usted solo puede transitar a 25 kilómetros por hora. Entrégueme su licencia, porque la ley dice, siendo justo, que el que infringe el límite de velocidad tiene que pagar una multa. Y entonces aquel que transita a menos de 25, la justicia lo absuelve, no tiene que pagar nada. Pero aquel que incumple la ley, entonces tiene que pagar por causa de violentar la ley, por su irresponsabilidad. ¿Y de qué hablar de matar, de robar, de hacer cosas como esas que la ley evidentemente las prohíbe? Y entonces cuando van delante de un juez, el juez dice: de acuerdo a sus delitos, usted tiene que pagar una condena de 25 años. O como en Costa Rica no existen condenas mayores a 50 años, entonces la pena máxima suya van a ser 50 años. Eso es la ley. Al que cumple la ley, tranquilo, tranquilidad. Pero al que infringe la ley, entonces justicia es darle a cada persona lo que merece. Diga conmigo: justicia es darle a cada persona lo que merece. Ahora diga conmigo, segunda cosa, misericordia. Ayúdeme, dígame, ¿qué es misericordia? Diga conmigo, ¿qué es misericordia? Misericordia, si justicia es darle a cada uno lo que se merece, misericordia es no darle a aquella persona lo que se merece. Justicia, darle a cada uno lo que merece. Misericordia es no darle lo que se merece. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros. La ley estaba en nuestra contra. Usted era culpable de infringir la ley. Yo era culpable de infringir la ley. Pero por la misericordia de Dios no fuimos consumidos. Estamos aquí porque nunca decayeron sobre nosotros sus misericordias. Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvo ahí. Aun cuando tú y yo debimos estar clavados en ese madero, gracias a la misericordia de Dios, porque Él tomó nuestro lugar y no recibimos la paga que merecíamos, sino que por el contrario, número 3, manifestó la gracia. Y la gracia ya no es solo como la justicia, recibir lo que merezco, o como la misericordia, no recibir lo que merezco, sino que la gracia es recibir aquello que no merezco. Recibir un regalo que, ¿cómo es posible que siendo pecadores, infringiendo la ley, teniendo que pagar una condena, y ahora más bien Jesucristo viene a darme un paquete de regalos con mi nombre? Y por eso es que este pasaje en el libro de Lucas capítulo 15 nos manifiesta las 3 cosas. Es la parábola del llamado hijo pródigo. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Podemos ir avanzando ahí para ir leyendo yo en la pantalla. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue
y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y entonces deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí. Vamos, hay muchos que tienen que volver en sí hoy. Diga conmigo, volviendo en sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, pero hoy es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y hoy es hallado. Levante sus manos al cielo. Esta historia, ¿cuántos la han escuchado alguna vez? Levánteme su manita. Ahora baje su mano. ¿Cuántos nunca la habían escuchado? Levánteme la mano. Mira, hay personas que no habían escuchado. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, porque quizás usted ha escuchado esta historia muchas veces. Tal vez la ha visto en alguna película. Es una historia realmente que a mí en lo personal me ministra mucho. Cómo es que un padre, un hombre poderoso, un hombre que tenía dinero, era el dueño de muchas cosas. Lo podemos deducir por la historia. Tenía sirvientes, tenía ganado, tenía sus bienes, repartía herencia. Pero un día, uno de aquellos hijos malagradecidos, que se creían mejor o más capaz que su padre, queriendo aprovechar la herencia, exigió que le dieran su parte y se fue y gastó todo. Así como leímos, así tal cual. Se llevó el dinero, dice que se acostó con prostitutas, gastó su dinero, disfrutó con amigos,
hasta que un día la crisis vino a la tierra donde él estaba y se quedó sin dinero. Y usted sabe lo que pasa cuando usted ya no tiene dinero. Los amigos empiezan a desaparecer. Aquellos que decían ser tus amigos, pero estaban en la mesa contigo porque tú eras el que pagaba la cuenta. Las amigas aquellas famosas que estaban a tu lado cuando ya no hay dinero, cuando ya tú no eres la que provee, la que trae, la que paga la fiesta, esas disque amigas empiezan a ir. Y aquel hombre, estando en una tierra lejana, comienza a trabajar. Y yo me imagino la escena, y cada vez que la imagino mi corazón se quebranta. Un joven que lo tenía todo, un hombre que no le faltaba nada, que solamente levantaba una mano y al instante tenía el pedazo de pan en la mesa o el plato de comida. Su padre estaba ahí para proveer todo lo que él necesitaba, pero ahora está solo en una tierra lejana, alimentando a los cerdos. Y cuando está viendo, pongámoslo a lo tico, cuando le está dando plátanos a los cerdos, cuando le está dando guineo a los cerdos, cuando le está dando unos cuantos bananos a los cerdos que están sucios ahí en el chiquero donde están los cerdos, malolientes. Usted sabe dónde están los cerdos, a qué huele. Ahí estaba él, y cuando veía la comida de los cerdos deseaba comérsela. Deseaba que alguien le permitiera comer por lo menos la comida de los cerdos. Un hombre que estaba acostumbrado a comer a la mesa, por justicia debía estar donde estaba. Cometió un error, deshonró a su padre, se acabó la herencia, y según la justicia, que es darle a cada quien lo que se merece, usted diría: ese joven merece estar ahí porque deshonró a su padre. Ese joven debería comer esa comida de cerdos porque no valoró lo que tenía en casa. Según la justicia, él debía estar ahí pagando por sus errores. Pero dice la Biblia que un día volvió en sí. Y entonces él recordó. Cuando se dice volvió en sí, es que recordó quién era. Él había olvidado quién él era. Él era el hijo de un hombre importante. Y él recordó su tierra, recordó su familia. Y entonces él dijo: sé que ya no puedo recuperar mi posición porque deshonré a mi padre, pero por lo menos puedo llegar a ser un jornalero, un peón en la casa de mi padre, porque hasta el peón más sencillo de la casa de mi padre tiene pan y tiene agua para comer. Y él comienza a preparar un discurso muy bien aprendido, un discurso de arrepentimiento. Y le diré a mi padre: perdóname porque he fallado, he pecado contra el cielo, contra ti, perdóname, pero déjame por lo menos ser un peón en tu casa. Y él está preparando ese discurso mientras está caminando a su casa. Y usted se puede imaginar la culpa de ese hombre, diciendo: ¿voy o no voy? ¿Y si llego? ¿Y si no me abre? ¿Y si llego? ¿Y si papá no me recibe? ¿Y si llego y lo que recibo es una patada, es un golpe, es un rechazo? Esa lucha mental la está viviendo ese hombre, porque es la misma lucha que usted y yo vivimos. Cuando conocemos de Jesús y nos apartamos, cuando hemos recibido las bendiciones de la gracia y de la misericordia y nos apartamos por nuestras malas decisiones, y usted recuerda lo que era estar sentado en esa silla, pero está allá afuera, y usted dice: ¿y si vuelvo a la casa de mi padre?
Pero ¿qué van a decir los pastores? ¿Qué van a decir los que me conocieron antes? ¿Qué van a decir aquellos que un día me vieron y ahora mira cómo voy? Sucio, maloliente. El olor del pecado se ha pegado a mí. Ya no soy aquel que cantaba, ya no soy aquel que danzaba, ya no soy aquel que brincaba entre las sillas cuando mi abuela me llevaba a la escuela dominical. Y la culpa comienza a envolvernos. Pero aquel hombre se armó de valor hasta que un día, después de caminar mucho, después me imagino yo, según lo que la historia nos narra, de detenerse muchas veces a decir, mejor no voy. No, mejor no. Ya le hice mucho daño a papá. Ya le hice mucho daño a mamá. Ya le hice mucho daño a mi hermano, a mi familia. De verdad que yo merezco esta vida que tengo. Hay mucha gente que dice eso. Como pastor, como evangelista, me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, pastor, es que yo me merezco la vida que tengo. Yo merezco esto porque le he hecho tanto daño a mi esposa, tanto daño a mis hijos, le he hecho tanto daño a mi cuerpo que merezco esto. Así que mejor yo no voy a la iglesia, así que mejor no ore por mí. La culpa te envuelve, te detiene, el temor, el rechazo. Pero aquel hombre llegó a la entrada de la finca de su padre. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Que el dueño de la finca no es el que está vigilando quién entra y quién sale de la finca. Este hombre no tenía un lotecito de 100 metros cuadrados. Tenía sirvientes, tenía ganado. Era una finca grande. Probablemente tenía guardas, tenía peones que le estaban cortando el zacate, que le estaban cuidando a los animales. Pero dice que él estaba pendiente a lo lejos. Estaba vigilando la puerta, la entrada de su casa. Porque aquel padre probablemente todos los días era llamado a misericordia. Y él dice, si tan solo mi hijo regresara, yo le podría dar una segunda oportunidad. Pero no puedo ir a traerlo, él tiene que venir. Y se asomaba y veía a lo lejos. Y probablemente la gente le decía, ¿qué le pasa al patrón? ¿Por qué está ahí en la puerta? ¿Por qué el patrón se pone ahí? Patrón, vaya para adentro, nosotros nos encargamos. Nosotros cuidamos, no se preocupe. Usted está bien vigilado aquí. Pero él no tenía miedo, lo que estaba era esperando ver un día a lo lejos la silueta de su hijo. ¿Cuántos años pasaron? No sé. Pero un día dice que el padre, mirando a lo lejos, ve una silueta desfigurada. No se parecía en nada al príncipe que salió con la herencia. Era más un mendigo, un pordiosero. Probablemente harapiento, sucio, pero el padre lo reconoció. El padre reconoció a su hijo y no se esperó. La historia dice que el padre salió corriendo. Salió corriendo. Los patrones, los dueños, los señores no corren. La gente viene a ellos. Ellos dan una orden y la gente viene. Ellos dicen traiga y traen. Ellos dicen cierre y cierran. La gente probablemente se asombró de ver al dueño, al patrón, al papá de la casa correr como loco rápido a la entrada de la casa. Y dice que lo tomó del cuello. La gente seguro pensó, el patrón va a ir a ahorcar a su hijo. Pero lo tomó del cuello no para ahorcarlo,
sino para abrazarlo y para besarlo. Y dice que fue movido a misericordia. Dice que fue movido a misericordia. Y aquel joven o aquel hombre, no sé la edad, que había planeado su discurso en el camino. ¿Recuerdan cuando volvió en sí que él dijo: iré a la casa de mi padre y le diré, perdón papá, pero por lo menos dame la oportunidad de ser un empleado, un jornalero? Él había planeado un discurso. Comienza a decirle a su papá: perdón papá, porque he fallado, porque he hecho esto. Y dice que el padre lo interrumpió, no lo dejó terminar, no le dejó humillarse a sí mismo, sino que él lo abrazó, lo besó y mandó de una vez a traerle vestidos nuevos. Vamos, levante sus manos. Los vestidos nuevos me hablan de identidad. Le devolvió la identidad. Salió siendo hijo, se convirtió en un pordiosero allá, pero ahora estaba en casa, estaba en la casa de su padre, y nuevamente había vestidos para él, había identidad para él. Le colocó un anillo en el dedo que es símbolo de autoridad. Le dijo: tú saliste por esa puerta siendo mi hijo, y hoy vienes a este lugar y sigues siendo mi hijo. Este anillo representa que la autoridad que está sobre mí ahora está sobre ti, y te es devuelto todo lo que habías perdido. Eso significa gracia. Él no merecía que le devolvieran sus bienes. Él no merecía que le devolvieran sus vestiduras. Por la justicia humana debería comer con los cerdos. Por la misericordia del Padre fue recibido en casa. Pero por la gracia del Padre le fue devuelto todo lo que él tenía. Esa es la historia que usted y yo leemos. Pero yo traje esta vasija. Esta vasija, ¿la ve usted ahí atrás? Una pequeña vasija. Esta vasija, en la tradición hebrea, tenía un nombre. Dice que cuando un hijo hacía lo que el hijo pródigo dijo: papá, dame la herencia que me largo de esta casa. Aquí no me valoran. Me voy de esta casa porque nadie me entiende. Ya no quiero ser tu sucesor. Usted sabe muy bien que antes, si el padre de familia era ganadero, sus hijos iban a ser ganaderos. Si el padre era pastor de ovejas, sus hijos iban a ser pastores de ovejas. Los hijos iban a tomar el legado del padre y iban a hacer que el nombre de la familia perdurara por generaciones. Entonces se hablaba de los morales como los zapateros del barrio, porque el bisabuelo fue zapatero, el abuelo fue zapatero, papá fue zapatero, y ahora todos los niños serán zapateros. Se hablaba de los Rodríguez como los ganaderos, como los alfareros. Según el oficio del padre, así sería el oficio de los hijos. Pero si alguna vez un hijo decidía rechazar la herencia de su padre, la herencia de la familia, el legado de la familia, él tenía una opción: decirle: papá, yo sé que tú tienes para mí cierta cantidad de dinero, no me interesa el negocio, no me interesan los animales, no me interesa seguir con tu legado. Yo lo que quiero es mi dinero. Yo lo que quiero es disfrutar mi tajada del pastel.
Eso se permitía, pero era una gran maldición para esa persona, porque estaba poniéndole fin al legado de toda una familia. Estaba deshonrando una casa. Y cuando eso sucedía, entonces el padre tomaba a su hijo y lo ponía en el centro del pueblo. Y venían las familias del pueblo. Venían los Rodríguez, venían los Morales, venían los Cárdenas, venían los Monjes, los padres de familia y sus hijos. Y el padre ponía al hijo en el centro y decía: mi hijo ha decidido cobrar su herencia, pero ha decidido renunciar al legado de la familia. Entonces, todas las otras familias, los padres de familia, tomaban una vasija, no sé si como esta, más grande o más pequeña. Tomaban una vasija como esta, ponían en ella el nombre de aquel hombre, de aquel joven. Todas las familias ponían aquí el nombre: Pablo, María, Rodríguez, Morales, en una pared que tenían, en un pedestal como este. Y ahí ponían todas las vasijas. No era normal que sucediera, pero si sucedía, eso no era solamente una deshonra para el padre, sino para todo el barrio, para toda la tierra. Porque aquel hijo decía: me voy de este lugar tan insignificante. Dice que se fue a una tierra lejana, porque seguro él pensó: ah, no, en aquella tierra hay camellos. Ah, no, en aquella tierra existe lo que llaman el sueño americano. No sé si existía en ese momento, pero la gente se iba a Egipto porque era la ciudad más grande, donde había dinero. Y él dijo: me voy de este mugroso lugar. Deshonraba a su padre, deshonraba el legado de la familia y deshonraba la ciudad donde había nacido. Entonces todas las familias tomaban una vasija. Esa vasija se llamaba Quesasá. Quesasá. Aquel hijo que deshonró tenía dos opciones, y casi siempre se quedaban con una, que era irse de su casa, irse de la tierra con su herencia, gastarla, invertirla, desarrollar como quisieran su vida y nunca más volver a su tierra. O tenían la otra opción, que era regresar a su tierra sabiendo que ya no lo iban a ver como el hijo de don José, ya no lo iban a ver como la hija de doña María, la costurera, el zapatero. Ya no, lo iban a ver como un desterrado, como una desterrada que le dio la espalda a su tierra, y la única opción que tenía era regresar a casa y convertirse en un esclavo, convertirse en un sirviente. Por eso es que el joven dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: déjame ser un jornalero, déjame ser un esclavo. Era todavía más humillante. Usted sabe lo que es salir con carretas llenas de oro, de telas, de dinero, y regresar con el rabo entre las piernas, perdón la expresión, regresar con una mano adelante y otra atrás. Qué humillación, sabiendo que un día se sentó a la mesa y ahora regresa como un pordiosero. Sin embargo, la desesperación de aquel hombre le hizo elegir la segunda opción. Y entonces la tradición hebrea dice, probablemente en Talamanca no pase, pero hay lugares, no sé cómo, pero hay gente que siempre está viendo por la ventana quién llegó, a qué hora llegó
cuándo se fue, con quién se fue, con quién llegó. ¿Usted sabe que hay personas así? ¿O en su barrio no hay? Bueno, en el mío sí habían. Usted veía a la señora donde corría la cortina y veía con quién usted había llegado. Cuando yo llegaba de marcar con mi esposa, me asomaba por allá y veía a la vecina donde corría la ventana. Abría la ventana o corría la cortina, y otras veces salía en bata, así, a ver qué estábamos haciendo nosotros ahí. Así hay gente. Entonces, en ese tiempo habían personas así. Y cuando alguien se asomaba a lo lejos y veía que aquel joven que se había ido estaba a punto de llegar a la ciudad, estaba entrando por la puerta de la ciudad, el primero que lo viera iba a dar un grito y iba a decir: el hijo que se fue de casa ha regresado. No sé cómo lo hacían, pero en cuestión de segundos la gente sabía que aquel joven que se había ido estaba regresando. Entonces la gente corría y buscaba en la pared el nombre de Pablo y agarraba la quesasá, agarraba la vasija. ¿Y sabe lo que hacían todos? Salían corriendo al encuentro de aquel joven. Todos salían corriendo al encuentro de aquel joven y lo rodeaban. Rodeaban a aquel joven que venía entrando a la ciudad y tomaban la quesasá, tomaban la vasija en sus manos. Y cuando usted se daba cuenta, estaba todo el pueblo alrededor de aquel joven, y al tomar la vasija le decían: maldito seas porque decidiste alejarte de la casa de tu padre. Maldito seas porque le diste la espalda a tu familia. A partir de hoy entras a este lugar, pero como un desterrado, como un esclavo. Y entonces la gente lloraba. Pero el padre, ¿sabe lo que hizo? Y aquí usted va a entender el versículo. El padre fue más rápido que la vieja chismosa de la esquina. El padre fue más rápido que aquella que estaba en la esquina esperando. Porque la gracia de Dios siempre es más rápida que el pecado, es más rápida que el juicio, es más rápida que la maldición. El padre dijo: yo no voy a dejar que mi hijo sea maldecido. Yo no voy a dejar que mi casa sea maldecida. El enemigo estaba listo para maldecir a ese joven. Siempre va a haber alguien que quiere ser el primero en señalarte tus errores. Solo hay uno que hace eso, y la Biblia lo menciona como el acusador de los hermanos. Algunas veces va a ser gente extraña, pero otras veces va a ser tu misma sangre. El hermano dijo: ¿cómo es posible que este, que le dio la espalda a la familia, ahora vuelva? Es injusto. Porque según la justicia debía vivir como un esclavo, como una persona maldita. Pero el padre se le adelantó. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia y la gracia son más rápidas. Son más rápidas. La misericordia y la gracia del Padre está dispuesta para ti hoy. No importa lo que dice la ley, no importa lo que dice el pecado, no importa las actas de decretos que estaban en tu contra. La misericordia de Dios es más grande. Dios no quiere escuchar tus excusas hoy. Él solo está esperando por ti. Cierre sus ojos y baje sus manitas ahí donde usted está. Porque hay hijos pródigos, hijas pródigas que hoy necesitan volver a casa.
Esta es una reunión diferente a la de ayer. Hay olas de gracia, pero también hay olas de misericordia. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Por eso proclamamos Jesús, Jesús, Jesús. El alcohol no te puede salvar. La droga no te puede salvar. El dinero te puede salvar al principio de algunas cuantas cosas, como lo hizo con el hijo pródigo. Pero cuando se acabó el dinero, se acabó la esperanza. El dinero, el sexo, la droga. A Dios no le importa eso. Él no necesita saber de a dónde tú vienes. Mañana volveré a casa, cuando sea mayor. Pero ese día puede que no llegue. Puede que el mañana no llegue. Pero hoy Él está esperando por ti. Así que si hay alguna persona, todos con los ojos cerrados, que hoy necesita volver a la casa del Padre, yo te voy a pedir que ahí donde estás puedas levantar tu mano en alto. Si tú necesitas volver hoy a la casa del Padre, levanta tu manita ahí en alto. Pero de acuerdo al mensaje de hoy, es necesario que usted dé un paso de fe. Por eso es que la palabra nos enseña que debemos creer con el corazón, pero hablar con nuestra boca, porque ese es el paso de fe. Otra forma de hacerlo es corriendo a los brazos del Padre. Otra forma de hacerlo es entrando en la casa del Padre y decirle: Señor, perdón, aquí estoy, necesito de ti. Y vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús. Vamos a decirlo todos, vamos, usted me tiene que ayudar. Diga: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que me he alejado de ti, que he corrido lejos de la casa del Padre, que he tomado malas decisiones en mi vida, en mi casa. He pecado, he fallado, pero hoy reconozco, como aquel hijo pródigo, que hay una casa, que hay un Padre que está esperando por mí, y que la misericordia y la gracia son mayores y más rápidas que la maldición del pecado. Por eso hoy yo te confieso como mi Señor y Salvador. Jesús, entra a mi vida y cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona. Yo renuncio al pecado y a la maldición, y a partir de hoy me confieso como un hijo tuyo. Diga conmigo ahora: Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí y ayúdame a cambiar aquello que yo no puedo cambiar. Enséñame a caminar cerca de Jesús por el resto de mi vida. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Qué le parece si usted se pone de pie? Ustedes que están aquí, quédense ahí para que puedan orar por ustedes unos minutos. Pero todos los demás nos vamos a poner de pie unos minutos antes de irnos. Y vamos a adorar al Señor un par de minutos, porque el Padre está en este lugar.
Tal vez usted necesita restauración de ese amor, de ese fuego, de esa pasión en el matrimonio. Tal vez estás a punto de perder tu familia. Los hijos se han ido de casa, han deshonrado, han tomado decisiones incorrectas. Queremos orar por ti en los próximos minutos. Hay milagros financieros que están ahora siendo desatados. Hay milagros de restauración familiar. Son maldiciones que se están rompiendo hoy. No me importa si tu abuelo, si tu abuela, si tu mamá, si tu papá. El Padre hoy está corriendo más rápido que esa maldición. Y hoy se anula esa maldición sobre ti. Esto está empezando a llenarte ahora. No importa si tú eres servidor, si eres un líder, si estás con tu esposo o con tu esposa. Hoy Dios está trabajando en el corazón de muchos acá. Y hoy mismo, cuando llegues a casa, más de uno le va a decir a su mujer: ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo porque te quiero honrar? Dele gracias al Señor. Pero no se vaya hoy si usted necesita una oración. Levante su mano, diga conmigo: a Dios sea toda gloria, toda honra, todo honor y toda gratitud por siempre. Amén.